Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva píldora de la Cátedra Maderamen. Hoy tenemos con nosotros a Lluís Contreras, un profesional y amigo, arquitecto técnico de esta casa, de la Universidad Politécnica de Valencia, restaurador también por el Centro del Albaicín de Granada y sobre todo socio fundador del colectivo de construcción, que es un poco sobre lo que versará esta presentación. Además, Lluís desarrolla su trabajo en el campo de la construcción natural, con una amplia trayectoria en la arquitectura orgánica, y juega y trabaja con fibras naturales para generar volúmenes definidos, crear instalaciones y desarrollar la materialidad en sus límites de tensión, generando pues, bueno, una arquitectura efímera, también en contacto con la arquitectura vernácula, muy interesante y que creíamos que tenía cabida en este repositorio de seminarios. Entonces, bueno, yo personalmente estoy muy contento de tenerlo aquí entre nosotros, así que espero que lo disfrutéis y sobre todo que lo aprovechéis. Así que nada, cuando quieras, Luis, adelante. Buen día, buenos días, Joan. Nada, gracias por darme paso. Bueno, pues vamos a hablar de la caña como material de construcción, que es un material que se ha utilizado hasta hace relativamente bien poco, un material bastante principal en la construcción tradicional y desde hace 50, 70 años pues ha ido perdiendo su vigencia, pero bueno, de alguna forma se mantiene y nosotros hemos querido rescatar su uso y darle también una nueva vida, un nuevo enfoque. Bueno, yo ya me he presentado, Joan, vengo de la cooperativa de construcción, que somos 4 socios, aparejadores, agricultores técnicos y también ambientólogos. Y nada, pues un poco nuestro trabajo, ya me ha presentado Joan, no me voy a extender más. Llevamos sobre 15 años trabajando con la caña, más o menos, igual creo que es un poco más. Y la caña, y luego hemos trabajado otros materiales, fibras, que desde la caña hemos ido desarrollando nuestro trabajo a otro tipo de materiales. La caña es el que más hemos trabajado. Aquí se ve la caña cómo se apila para secar y su posterior manejo. Y luego pues trabajamos también la piedra, siempre muy en la línea de utilizar materiales que, digamos, que sean sostenibles, pero en un sentido amplio. Es decir, que sea positivo para nosotros su utilización y que sea positivo para el ecosistema que nosotros extraigamos ese material del lugar donde se encuentra, de su ecosistema. En este caso, con la caña, al ser una especie invasora, pues que nosotros hagamos un uso de una especie invasora ayuda a controlar su población y nos ayuda a nosotros con nuestros programas y con nuestras necesidades. El caso de la piedra, pues bueno, es muy importante la técnica de la piedra en seco para trabajar el tema de control de la erosión, para conservar nuestro suelo fértil y bueno, hacemos bastante trabajo a nivel de patrimonio. Y luego pues trabajamos también el pino, pinos en zonas densamente pobladas, post-incendio, el pino carrasco, Pinus alepensis, que hemos ido un poco adaptando el trabajo de la caña al pino porque la madera da otro tipo de posibilidades y también porque el enfoque de gestionar los cañares es extrapolable al enfoque de nuestras masas forestales, ya que tenemos una masa forestal muy extensa cada vez más. Actualmente no sé qué superficie ocupa el territorio valenciano, pero es bastante bestia y va cada vez más y más, pero tenemos unos bosques muy jóvenes, en un estado muy básico y entonces hay poca madera aprovechable. Entonces, de esta forma lo que intentábamos era buscarle una forma de aprovechar estas maderas y hacer clareo y con ese clareo permitir que los ejemplares que dejamos por tangencia de copas, pues que tengan un desarrollo normal y puedan llegar a ser maderables. Utilizamos la madera, esta, por ejemplo, en la fotografía de la izquierda, que se ve un poco más con detalle, esos pinos pueden tener sobre 30, 35 años, son muy, muy esbeltos, lo que pasa que como han crecido con mucha densidad, buscando la luz, pues se desarrollan hacia arriba y pueden alcanzar los 14, 16 metros de longitud y tienen todos los anillos, albura y duramen muy, muy concentrados, son muy densos y bueno, es una madera interesante para trabajarla y llevarla al límite elástico y darle un poco más de resistencia. Esto es una intervención que hicimos en una escuela en Alcalalí y la derecha es otra intervención en Paterna. Esto es en un instituto, en el IES Bovalar de Castellón.
sacámosla de un bosque cercano que hay en el desierto de Les Palmes y nos fuimos bajando, hicimos un clareo interesante allí con el apoyo del parque natural y luego pues nos bajamos todo el material y con el alumnado pues le fuimos dando forma a esta estructura que venía a resolver una necesidad que plantearon ellos en un proceso que hubo participativo de necesitar más zonas de sombra y más zonas para estar alejadas de las zonas de fútbol, etcétera, que un poco monopolizaba el patio y entonces pues esto era una superficie dura, inservible y pues ahí generamos esta estructura y luego se picó bastante hormigón y se desarrolló todo una superficie en sombra con trepadoras y bueno, ahí lo están gestionando la unidad de jardinería del centro. Por ejemplo, el carrizo es otro ejemplo que hemos trabajado también porque cumple el mismo paradigma win-win de que es bueno para el ecosistema y es bueno para nosotros su aprovechamiento. En este caso, esto es el Tanca de la Pipa en la Albufera, en el Parque Natural de la Albufera. Y bueno, el Tanca de la Pipa hace una función de filtro verde gigante y su función es mejorar la calidad del agua, que bueno, al final es una parcela respecto a la albufera que es contenida. Pero bueno, dentro de este trabajo que realizan es muy interesante y es muy necesario que hagan una gestión por ejemplo, los carrizales, también la boba o otras especies, o sea, quiero decir, la enea, los juncos, porque son especies que al segarla y desarrollarse nuevamente filtran mayormente el agua que si lo dejaras crecer y acabaría pudriendo y acabaría generando problemas en el agua. Entonces, el hecho de nosotros segar los carrizos es positivo para la albufera y es positivo para nosotros porque lo utilizamos como material para cubiertas. Hacemos haces y esos haces, pues hacemos cubiertas vegetales, como se hacía históricamente con las barracas, por ejemplo, que no necesariamente era carrizo, era más castañuela y otras especies. Y pues con estos haces y junto con las estructuras que realizamos combinan muy bien porque son unas coberturas bastante flexibles que se adaptan muy bien a la movilidad que tiene la estructura y son impermeables. Lo que tenemos que calcular bien pues, son las pendientes en la fase previa de diseño. Aquí estamos haciendo un remate de una de las cubiertas, se ve ahí toda la capa del carrizal, del carrizo, de los haces de carrizo. Otro recurso que hemos utilizado bastante es la palma. Al final tenemos en las ciudades y pueblos tenemos bastantes superficies ajardinadas con palmera y hay muchísimo desecho de palmera que al final lo acaban quemando o pudriéndose, bueno, que es un desecho y genera un gasto y es una solución muy buena también para cubrir este tipo de estructuras de fibras que son, como decía antes, muy flexibles. Son dos, esto creo que son dos ejemplos diferentes. Y bueno, aquí hicimos otra prueba experimentando un poco más. Esto es en uno así en Almería, un festival de arte y tal, y pues es todo palmerales. Y entonces pues fuimos indagando un poco a ver cuáles eran las capacidades de resistencia mecánica de la palmera para trabajar con ella en estructuras orgánicas. Pero bueno, deja bastante que desear, es bastante frágil, digamos. Pero bueno, para una intervención artística así puntual, esto pues hizo su trabajo. Y bueno, la caña común, que es un poco el material que nos ocupa esta tarde, vamos a hablar un poco primero de los usos tradicionales en la construcción y luego de los nuevos usos que le hemos ido dando pues para aumentar un poco su espectro de uso. Esto sería pues el clásico, que es una cubierta donde se ve el cañizo por debajo. El cañizo aquí tiene más o menos una función estructural. Encima de ello vendría una capa de yeso que hace capa de compresión y sobre esto pues ya van pues, aislantes, tejas, etcétera. Y bueno, pues en la actualidad se nos demanda bastante para rehacer cubiertas trabajando la caña de una forma un poco más acurada, más limpia, más ordenado y que sea también tiene una parte estética en este caso, que esto era un restaurante. Luego también hemos trabajado cañizos. En la anterior fotografía sería la forma típica de hacer las cubiertas en Valencia, en toda nuestra zona, también Teruel un poco y
cuenca y esto también se llega a trabajar así, que es la caña entera. Y luego en la zona de la cuenca del Ebro se trabaja la caña, la hemos trabajado haciendo paneles de cañizo trenzado, que es otra técnica un poco diferente. Se trabaja en taller los paneles y luego se clavetean sobre la estructura de madera a posterior. Esto sería el ejemplo anterior que os decía. Es una restauración, una reconstrucción de una cubierta original y bueno, pues ha habido que rehacer los cañizos, se quedaron las viguetas vistas y se trabaja in situ, en obra, y se va trabajando de abajo arriba y se va trabajando sobre el cañizo existente. El cañizo es muy resistente y sobre ello se va anudando. Se utiliza cuerda de esparto, trenza de esparto, y aquí se ve, pues en esta imagen se puede ver, claro, las cañas que hacen de maestras o giseres, donde nos vamos anudando y normalmente sobre la caña gisera pues se anudan dos cañas, cada dos cañas se anudan. Y entonces como tenemos diferentes maestras, pues vamos anudando a tres bolillos, de forma que todo el cañizo queda completamente ensamblado, digamos, y no quedan juntas, porque por esas juntas que podrían quedar entre las cañas, que tienen su juego, tienen sus dibujos que no son industriales, lógicamente, pues al ir apretándolas conseguimos un tejido que quede compacto y que no salga por ahí el yeso, la plasta de yeso de la capa de compresión. Aquí se ve pues un poco el detalle ya cuando estábamos poniendo este en concreto que era un yeso artesano, un yeso pigmentado o algo así, y luego pues el detalle por abajo de cómo va quedando. Otros usos, pues en la actualidad con la arquitectura contemporánea, pues se viene buscando mucho a nivel estético, pues este juego de texturas que se hace mucho con la madera y sobre todo este juego de luces y sombras que el cañizo históricamente en los emparrados y todo esto pues genera. Aquí se puede ver muy claramente la proyección que genera el cañizo sobre la superficie vidriada, que sería que esto creo que es la cara sur de la vivienda y entonces pues genera ese juego que, bueno, es una salida que cada vez se va demandando más. También el contraste que genera con las paredes blancas, los planos, la piedra, pues bueno, ahí un poco. Estos son cañizos que ejecutamos en taller y están puestos al revés de cómo se utilizan normalmente, con las cañas, las giseras, las cañas maestras por la parte de arriba. Y se vería por debajo, digamos, en la línea de acordado de la cuerda de esparto. Este sería el ejemplo de la izquierda, es un falso techo, bueno, una reinterpretación de un falso techo. El falso techo luego venía un cielo raso, luego venía lucido y se hacía con caña partida, con caña badada. En este caso, pues también tiene un componente estético y también es algo que está bastante demandado. Y el caso de la derecha, pues sería también paneles que hicimos en taller, pero este sí ya con las maestras en la dirección tradicional, digamos, en la cara vista por debajo. Y aquí, pues, bueno, un poco en taller, cómo trabajamos. Estos son unos paneles que nos demandaron para una intervención en un restaurante en Pinedo, esta fotografía, y es una longitud bastante considerable, creo que habían como 6 metros o algo así. Y entonces, bueno, pues había que jugar bastante con la caña en toda su longitud porque no podíamos hacer paneles, porque si hiciéramos paneles pues se vería el corte y todo esto. Y estos también tienen las cañas maestras por la parte de arriba. Son techos colgantes, digamos. El ejemplo de la derecha pues es el mismo concepto, pero realizado in situ, pues por las necesidades del espacio no se podían hacer paneles y se hizo así. Ahí se ve un poco colgando el ovillo, un poco más enfrente, que cabe decir que esto históricamente en las cuadrillas de obreros, de albañiles, siempre los peones eran los encargados de hacer los ovillos de cuerda para hacer los cañizos. Hasta hace 4 días ha sido así. Ahora, pues como se ha perdido esto, pues también las cuadrillas de obreros pues han perdido estos conocimientos. Y bueno, otros usos más o menos tradicionales. Antes se hacían camas, se hacían persianas, pero bueno, en la construcción pues podemos hablar también de cerramientos, puertas y esto, que también pues es un uso que se le puede dar sobre todo para resaltar las texturas, el juego de luces, de sombras que genera. Y bueno,
Otros usos que le hemos dado a la caña en el ámbito de la construcción, pues ha sido el de refuerzos de forjados, los típicos forjados de revoltón, de bovedilla y viguetas de madera. Claro, al final es interesante la utilización de la caña y el yeso, porque como vengo aquí en la diapositiva esta, son mejores amigos, tienen un módulo de elasticidad bastante similar y trabajan bastante bien conjuntamente, son solidarios y trabajan muy bien. Uno como tracción, la caña, haciendo la vez de mallazo y el yeso a compresión de la capa superior. Entonces tiene un comportamiento bastante similar al comportamiento que tienen nuestros forjados tradicionales, que son de madera y revoltón con yeso. Entonces tiene un módulo de elasticidad bastante similar y tiene un comportamiento que al final trabaja solidariamente y recoge, a nuestro juicio, mejor que el hormigón, que es una losa muy rígida que al final es un peso muerto sobre los forjados. Esto es bastante más ligero y bueno, aquí pues lo que hemos hecho es previamente limpiar bien los revoltones, que quede todo limpio, descubrir todas las viguetas y sobre ello pues ya se busca nivelar desde el punto más elevado y se va haciendo pues este trabajo con la ejecución de un mallazo de caña. Caña tiene que estar seca y se va atornillando. Son tornillos que llegan casi hasta la base de la vigueta, son bastante largos, de acero inoxidable, y su disposición están separados lo mismo que son de largo. Y bueno, pues ahí vamos haciendo el entramado y bueno, pues al final conseguimos como un refuerzo de hormigón, pues que cambiar esta estructura para que sea una estructura ente y aumente su resistencia y cumpla con la normativa y no dé también esa mala sensación de flexibilidad extrema que tienen los forjados. Y bueno, y ahora vamos un poco al ajo, que es las estructuras orgánicas de caña, que es, digamos, la parte más visible de nuestro trabajo, que es la vuelta de hoja que le hemos dado a la caña para pasar de ser un elemento que trabaja normalmente de forma lineal a llevarlo a su límite elástico, curvarlo y aprovechar hasta el límite sus capacidades, tanto mecánicas como también de geometría, de morfología, de las formas que generan de forma natural. Entonces, bueno, este es un poco el cambio de paradigma de utilizarlo a nivel estructural la caña íntegramente. Entonces, lo que hacemos son haces de caña. Esto sería uno de nuestras construcciones, es una instalación que hicimos en Denia para un hotel. Esta construcción igual ya tiene, pues puede tener 12 años, si no recuerdo mal, y está en perfectas condiciones, se ha seguido bien la hoja de mantenimiento y funciona perfectamente. Es una cubierta de vegetal a un agua creo que era castañuela en este caso, que es similar al carrizo de Aces también, y desagua el agua perfectamente. Si hay algún tipo de problema, pues se puede ir reponiendo. Bueno, entonces el material. La caña ya lo diré, es una, una gramínea, eso quería decir. Una gramínea es de las gramíneas más grandes que existen. Y bueno, tiene una geometría, una morfología troncocónica, la base es más gruesa, normalmente podemos hablar de cañas de 3-4 centímetros en la base, en nuestra zona, y luego el ápice, la punta, pues a cero, hasta que muere, es troncocónica, y entonces nos interesa utilizar las bases más para que trabajen a resistencia a compresión, son más rígidas, y las puntas son más flexibles para las partes altas para que flexionen y llevarlas a su límite elástico y que estén más comprimidas y aumente su resistencia. Bueno, el nombre científico es Arundodonax, es una especie invasora, como comentábamos antes, por eso surge un poco nuestro trabajo para solucionar también este problema, ayudar a solucionar este problema. Y bueno, lo primero que necesitamos hacer es ver un poco de dónde viene
y cómo se ha ido extendiendo y el por qué. Entonces, realmente la caña se dice que viene de la India, el Arundo Donax, y se ha ido extendiendo a medida que se ha ido apreciando su uso. Entonces, los europeos la trajimos de la India para utilizarla para la construcción, sobre todo, también la huerta, eso, pero sobre todo para la construcción. Y luego, cuando se hizo la conquista de América, los españoles la llevaron allí también para expandir, seguir utilizándola como material de construcción, ya que era la forma que ellos que tenían de construir en esa época. Y entonces ahora mismo, pues en América también es un problema la caña. Sobre todo, este mapa muestra las zonas donde se extiende, lo que pasa que habría que matizar que donde alcanza sus mayores portes y es realmente un problema a nivel de extensión y en los ríos, es en las zonas donde tenemos climas mediterráneos, que lógicamente es el Mediterráneo, Sudáfrica, Australia y luego pues toda la zona de América, California y en Centroamérica también se desarrolla bastante. Bueno, en nuestra zona tenemos unos portes bastante poderosos. Estamos hablando de cañas de en torno, podemos llegar a los 12, 14 metros de longitud. Las más gruesas que he visto es en el río Girona, en la Marina, y con unas secciones bastante considerables. Bueno, pues hablábamos eso, la caña es una invasora, no es una invasora cualquiera, está en el top 10 de invasoras, de las 10 especies más invasoras del mundo. ¿Y cómo se cataloga una especie para que sea invasora? Pues es en función de sus impactos, del impacto que genera en los ecosistemas. Al ser una especie alóctona, pues llega a un ecosistema nuevo y genera una serie de impactos, como por ejemplo el desplazamiento de la vegetación autóctona de ribera, que esto lo habremos visto que en la mayoría de las riberas de nuestros ríos, previas a las actuaciones que están haciendo actualmente, el acceso a la lámina de agua es prácticamente imposible. Lo han colonizado completamente todo y las especies propias de las riberas, como podrían ser los salix, etcétera, pues han dejado de tener su espacio y ya no se desarrollan. Disminución de capacidad de agua de los ríos. Hay un ejemplo muy concreto que pasó hace como 15, 20 años en el río Girona también, que imagino que alguien lo recordará, de que después de una gota fría, imagino, en octubre, noviembre, el agua arrastró un montón de cañas con sus rizomas, con sus raíces, y acabaron taponando los ojos del puente Beniarbeig y acabaron llevándose el puente por delante, un puente que tenía unos cuantos siglos de antigüedad. Entonces, realmente, el no manejo de la caña sí que es un problema grande que nos afecta a nosotros como humanos en nuestra cotidianidad, en nuestra supervivencia. Entonces, nosotros trajimos la caña para poder aprovecharla y ahora hemos desplazado su uso por otros materiales industriales y ahora tenemos un problema con esto. Entonces, pues la administración se está intentando hacer cargo de esto, invirtiendo bastantes recursos, pero bueno, hay otras soluciones como por ejemplo volver a darle una vuelta de hoja a sus usos. También el tema de incendios, porque al final conectan diferentes masas forestales. Esto ha pasado bastante en el río Turia y bueno, es un problema añadido. Y llegan a desecar pequeños humedales y ríos. Ahora con el problema que tenemos de falta de lluvias, pues es una necesidad que apremia aún más. Entonces, frente a esto, pues, bueno, régimen cambia, también puede llegar a cambiar la morfología de los ríos, por las masas de cañas acaban haciendo que el agua vaya comiendo y esto, hay varios ríos que se puede ver en los meandros que va generando, cómo va comiendo tierra y pues ahí si hay viviendas o superficies agrícolas, pues acaba siendo también un problema. Entonces, frente a esto, pues la administración de alguna forma tiene la obligación de solucionar este problema y ahora ya sabemos que el glifosato es un problema para nosotros también, es potencialmente cancerígeno, pero la administración en tiempo pasado lo ha utilizado para el control de la caña en las zonas de ribera, que es donde están los puntos de captación de agua para el consumo humano. Justamente en el río Turia así ha sido el caso. Hace ya bastante tiempo de ello, son noticias 2011 y 2012, 2008 y 2011. Pero bueno, vienen a
a resaltar el problema que tenemos con la caña y la necesidad de darle a la inventiva para ver qué usos inventamos para mitigar este problema. Ahora mismo, en la actualidad, sí que es verdad que la Administración, por medio de Traxa, están desarrollando una serie de actuaciones con las lonas negras y maquinaria y tal, que parece que da bastante buenos resultados. Esto igualmente tenemos que analizarlo a la larga, pero en principio están dando bastante buenos resultados con estas mantas de solarización, que lo que hacen es no dejar que se desarrollen los rizomas, la caña, y luego poco a poco se va haciendo una reforestación con especies de ribera autóctonas que de alguna forma adquieren un porte y acaben desplazando a la caña más o menos, porque al final la caña es un poco complicado de erradicar, ya que tiene una forma de expandirse bastante inteligente, los rizomas flotan y entonces si queda caña, por ejemplo, en la cabecera de un río, pues el rizoma va flotando hasta que llega a una ribera y vuelve a colonizar. Se pueden ver incluso rizomas flotando por el mar, yo los he visto muchas veces, y van colonizando pequeñas entradas de donde desaguan los ríos y todo esto. Bueno, por algo es una especie tan invasora. Bueno, nosotros pues esto, proponemos usos. Entonces, el uso de las estructuras orgánicas nos parece que es una buena solución para aprovechar el residuo que genera la necesidad de cortar la caña y de gestionarla. Entonces, bueno, el primer paso sería la recolección y clasificación. Aquí se ve un grupo de participantes de un taller recolectando la caña y se ven dos masas de caña que se podría diferenciar. La de la izquierda, que está un poco tapada por el cartel, sería caña adulta y la caña de la derecha, la masa de la derecha, es caña joven. Y la diferenciamos sobre todo por el desarrollo que tiene en longitud, que no tiene ramas, que tiene hojas, la caña joven y que tiene arriba el plumero este, que es donde tiene las semillas, frente a la caña adulta, que tiene ya desde la base hasta el ápice, tiene ya se ha lignificado la planta y desarrolla ramas. Sobre estas ramas ya se desarrollan las hojas. Entonces aquí se puede ver en esta imagen muy claro la diferencia entre una caña joven y una caña adulta. La caña adulta estaríamos hablando a partir del segundo o tercer año aguantan, luego ya acaban secando y mueren. Entonces nosotros utilizamos la caña, la recolectamos cuando está viva, no cuando ya se ha secado en el cañar, porque entonces eh, quedan muy frágiles, no tienen elasticidad y no sirven para este tipo de estructuras. Además que normalmente acaban teniendo problemas de xilófagos. ¿Cuándo la cosechamos? Pues en luna menguante y una bella de enero a febrero. ¿Esto por qué? Enero, febrero es cuando la planta está en la parada vegetativa, porque hace frío. En principio hacía frío y era enero, febrero. Cada vez más estos últimos 3 años tenemos que ir desplazando un poco la cosecha porque los fríos van viniendo más tarde. Pero bueno, se puede observar claramente porque la caña, los cañares están secos, están amarillos, todo el desarrollo de las hojas está amarilla, entonces ese es el buen momento de actuar, cuando tiene la parada vegetativa. Y luego lo de Lluna Bella, luna menguante, pues bueno, pues igual que la madera, que no es ninguna brujería, es por la atracción de los líquidos que hace la luna. Cuando la luna está menguante, hace menos atracción de los líquidos y entonces la savia está más baja y digamos que la madera es más densa, está más concentrada, es más madera. Entonces tiene más durabilidad, sobre todo frente a xilófagos. La caña pues puede tener afección de carcoma y eso se nota, es bastante claro cuando tenemos un cañizo, se ve bastante claro las cañas que se han cosechado cuando tocaba y las cañas que se han cosechado fuera de luna, sobre todo porque las que están fuera de luna están todas picaditas, agujereadas. Bueno, entonces, tenemos cómo cosechar el material, tenemos la justificación de por qué tenemos que cosechar este material y ahora nos falta pues ver qué vamos a hacer con ella. Hacemos este tipo de estructuras que vienen compuestas por una serie de elementos que nosotros diferenciamos en arcos, que son arcos parabólicos, al final es un poco la definición que genera el propio material, la planta, con una base más rígida y una punta más flexible.
nervios, pilares y luego la superficie de definición, que serían los cañizos. Que en este caso en este caso concreto de esta fotografía sí que es una parte estructural, porque están, digamos, están tensionados, están curvados y acaban solidarizando toda la cesta, digamos, toda la estructura. ¿Cómo hacemos este tipo de arcos? Pues bueno, los ejecutamos en plantilla. Para ello trabajamos normalmente 3, 4 personas por cada mesa de trabajo. Entonces, un poco lo primero sería empezar a hacer el dibujo del arco parabólico, y para ello, pues qué mejor que la caña que nos va a hacer el dibujo. Entonces, nosotros previamente en el proyecto hacemos un modelizado 3D y ahí pues obtenemos las longitudes totales de los arcos y también pues las luces que tienen, cómo vamos a ir encajando esas piezas. Y luego, pues, para empezar tenemos que dibujarlos con la propia caña. Atamos 2 cañas enfrentadas de las puntas, normalmente un tercio o 2/4 partes vienen solapadas, curvamos, ajustamos un poco y obtenemos nuestro arco parabólico. Sobre ello ya ejecutamos una mesa de trabajo a una altura cómoda y ya tenemos nuestra plantilla, y sobre ello pues vamos haciendo una adición de cañas. Bueno, un poco lo que venía reflejando de que la caña ya tiene su curvatura natural, ya hace ese medio arco parabólico y entonces pues de forma natural nos genera esta geometría. Vamos añadiendo caña para ir aumentando la sección de la estructura y así pues llegar a las secciones que nos marca el proyecto. Iríamos añadiendo, en este caso, la primera capa serían todo cañas del mismo calibre, del mismo grosor y longitud más o menos, de un lado y de otro. Y luego, una vez tenemos eso, pues ya iríamos añadiendo cañas de un calibre inferior. Primero añadiríamos cañas de un calibre mediano y poco a poco, conforme nos vamos acercando a la clave del arco, a la curva del arco, pues iríamos añadiendo cañas de un calibre menor para que tengan más capacidad de adaptarse a la flexibilidad, a esa necesidad de curvatura que solicita la geometría del arco. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hacemos en plantilla? Porque nos interesa llevar el material, la caña, a su límite elástico, que es más resistente. Entonces, para llevarlo a su límite elástico, como la caña no es un producto industrial, podemos estar en situación de que, de que se, de que se partieran. Entonces, para evitar esto, pues lo que vamos a hacer es ir probándola sobre la plantilla. Si no tiene la capacidad de adaptarse a esa curvatura, pues simplemente partirán. Y si tienen la capacidad de adaptarse, pues quedarán ahí comprimidas y vamos añadiendo poco a poco todas al límite, al límite máximo. Una vez trabajan conjuntamente, ya no se van a partir tan fácilmente como si la cogieras y la trabajaras de forma unitaria. Una vez tenemos hecho todo el haz de caña con una sección acorde al proyecto, pues ya le daríamos un zunchado con cuerda en un sentido y en el otro para comprimirlo más y que trabajen todas las cañas de forma solidaria y genere un único elemento. Y bueno, ataríamos la base para su trabajo. Ahí se ve un poco el trabajo del inicio, del arranque del arco en sección. Y aquí es una imagen pues, de uno de los proyectos, este caso es de Ontinyent, el cálculo estructural que hizo el estructurista para justificar el proyecto. Se calculó, pues, según el código técnico, las necesidades que tenía, nieve, etcétera, viento. Y de hecho, al año siguiente pegó una nevada bastante fuerte en Ontinyent y, claro, sin ningún problema. Al final, son estructuras muy flexibles y, en todo caso, pueden adaptarse, pueden volver, o sea, deformarse y luego volver al sitio. No, es casi imposible que colapse una estructura de este tipo. Bueno, en este caso, pues para el cálculo estructural se utilizaron los valores que vienen dados en diferentes estudios que se han hecho, sobre todo en la Universidad de Barcelona. También hay un estudio bastante interesante de la Universidad de Murcia y, bueno, este de la Universidad de Barcelona viene reflejado en la bibliografía de la presentación. Si queréis echarle un vistazo.
Y bueno, luego pasaríamos al montaje. Una vez tenemos todos los elementos, arcos, pilares, nervios, etcétera, pasaríamos al montaje. Entonces, la primera sería coger todos los arcos que están en un sentido bidimensional, digamos, se han ejecutado sobre un plano, entonces ahora son bidimensionales y ahora lo que haríamos sería disponerlos y se ven como unas cuerdas de atado para que no se muevan de ese plano y sobre ello ya iríamos curvándolos, tensándolos para ir adaptándolos, ir cerrando esa cesta y darle ese plus de tensión que va a generar una estructura aún más consistente y rígida. También el empotramiento es importante, los abrimos un poco, el empotramiento arrancan bastante verticales para, para aumentar su resistencia. Bueno, aquí en este caso el empotramiento se hizo con piedra, que era lo que había en la zona. Nos interesa siempre que las bases de las cañas no estén en contacto con bajo de la cota cero del terreno, lógicamente, porque como cualquier otra madera, y en concreto la caña, pues se podriría rápidamente. Entonces, en este caso, pues eran unos gaviones de piedra trabajada, etcétera. Y luego, pues un poco lo que hablábamos, vamos tensando, hacemos un trabajo con mucha cuerda para ir tensando, ir componiendo esta cesta boca abajo y luego ya vamos anudando unas estructuras con otras, unos arcos con otros. Con los nervios vamos rigidando la estructura, haciendo una superficie triangularizada y dándole a todo un cuerpo. Y luego ya, pues, la definición de la superficie. Aquí se ve en la fotografía el compañero que está abajo, que tiene una caña en la mano, cómo la pone a primera caña para definir la superficie que cubrirá toda la estructura. Y pues ya aquí procedemos al atado del cañizo sobre la estructura. Y aquí, pues en esta imagen se ve claramente las cañas como van secando, de donde habíamos empezado, a donde vamos trabajando. Se puede trabajar la caña un poco más verde para los cañizos, puesto que necesitamos que se adapte muy bien a la curvatura y que no es parte de la estructura. Y bueno, esto sería un poco el interior de esta estructura en concreto, cómo quedó, y la parte exterior. Y bueno, ¿esto de dónde viene? ¿De dónde viene esta técnica, esta forma de trabajar? Nos lo hemos inventado todo de cero. Bueno, realmente los humanos, las poblaciones relacionadas en las zonas de humedales han trabajado históricamente la caña como material estructural. Y si no la caña, fibras muy similares a la caña. Tenemos el caso más evidente, que sería la cultura Mudif, que se encuentra en el Tigris y el Éufrates, que es una cultura, como se puede ver aquí, pues muy relacionada con los humedales y con las especies que se generan en los humedales, que sobre todo los carrizales. Viven en pequeñas islas y generan estas estructuras a base de haces de fibra. En este caso no es caña, pero en valenciano es cañota. eh, es un carrizo grande. En las zonas de carrizales los identificaremos muy bien porque los carrizos normales, el Pragmatis australis genera como unos pastos, es más uniforme y sobre ellos despuntan el Pragmatis australis altus, que es esta especie que es como una caña bastante fofa, poco consistente, pero que, bueno, a medida de ir añadiéndole unidades, ir añadiéndole, pues acaba generando un haz, la verdad que en este caso de unas dimensiones considerables. Y luego es interesante también que trabajan en la propia cuerda de atado para zunchar este haz, es del propio carrizo, eso sí, torsionado, que esto nosotros también lo hemos probado con la caña y da muy buenos resultados. La caña la puedes abrir con un rajador y torsionar y con ello pues ir zunchando las estructuras. Al final pues acaba teniendo la misma durabilidad que tiene la propia caña. Y bueno, aquí se ve el resultado. Este ejemplo, esta fotografía es una mezquita y en realidad es relativamente reciente porque esta mezquita se construyó a posterior de la guerra de Irak, que habrán pasado, no sé si 15, 20 años. Bueno, y esta es la parte exterior. ¿Cómo hacen para impermeabilizar? Pues un poco lo que veníamos hablando. Utilizan la misma fibra, muy, muy compactada, muy junta, muy trenzada, para que no tenga la capacidad el
el agua de entrar dentro de los haces, porque eso sería un problema. Si hubiera un problema de humedad entre los haces, pues acabaríamos teniendo un problema de pudrición. Pero como está tan comprimido, pues no llega a entrar el agua y tiene una gran durabilidad y es totalmente funcional. Es una estructura bastante admirable, vamos. Y bueno, pues esto comentaba que está en la zona que se junta el Tigris y el Éufrates, que es una zona de humedales bastante extensa y ahí vive la cultura Mudif. Y otro ejemplo que hemos encontrado son los todes, que están en la India, la zona sur de la India, las montañas, las Nilgiri Mountains, que es una zona bastante alta y utilizan pues lo mismo, utilizan las fibras como haces para generar estructura y luego como cobertura utilizan la misma fibra eh, bien dispuesta toda en la línea de máxima pendiente y con bastante densidad para que sea impermeable. Bueno, aquí están ejecutando la cubierta y nada. Y ahora pues nada, iba simplemente a mostrar algunas de las construcciones que hemos hecho. Este es el modelizado de la estructura de Ontinyent que hicimos el cálculo estructural este que venía. Esto es una estructura temporal que montamos en Murcia, en el centro de Murcia, bastante grande. Esta también es una estructura temporal para escenarios y tal, en Paterna, y luego ya estructuras permanentes, estas en Gandía, en una zona de jardinada con cobertura de palmera, y las bases sí que están aquí trabajadas con un revestimiento y tal, para evitar que se vandalizara. Esto es una vivienda en particular. Aquí pues hay cubierta, una parte cubierta con EPDM, la otra parte cubierta está hecha con... ya lo diré, con mimbre. Esto es en un restaurante en Tarragona, zonas de sombra. Esto es en la Vila, Chollosa. Este es el de Ontinyent, el mismo ya una vez acabado. Y luego pues se le hizo una carta de tratamiento y ya está. Esto es en Carrícola. Aquí trabajamos muy bien lo que es el cañizo para generar esa abertura así en forma de palmito. Pues todas las cañas iban direccionadas, las cañas para el cañizo iban direccionadas, la punta, todas las puntas están en el mismo punto y de ahí se iba abriendo y iba generando esta forma. Esto es la construcción de Denia en Paterna y esta es en Pedralba. Bueno, pues son unos ejemplos de construcciones que hemos ido realizando. Esta en concreto tiene la superficie de cobertura. Se hizo como así algo bastante abierto, una trama abierta y era todo, se hizo en unas jornadas participativas, lo que es la cubierta, y va todo trabajado con caña partida que tiene pues más flexibilidad y se pueden hacer otra serie de trabajos. Y estaba incrustado dentro de un cañar en la zona cercana al río Turia. Entonces, bueno, jugaba bastante con el propio cañar, con las formas del cañar, se accedía a través de ahí. Y nada, esto es todo. Muchas gracias por invitarme a participar de la Cátedra Maderamen y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Y nada, si queréis hacer alguna pregunta o algo, pues aquí estamos. Muy bien, Luis. Mira que he visto presentaciones vuestras y no me canso de verlas. Siempre es tan atractivo y tan llamativo todo lo que hacéis. Yo quería hacerte, bueno, básicamente dos preguntas, aunque más o menos ya intuyo un poco la respuesta, pero eh, ¿cómo sentís vosotros la disponibilidad, por ejemplo, de mano de obra? Porque hay como dos líneas de trabajo que has presentado. Mm, Ujú. Como una tendiendo más a la prefabricación, que podría ser más industrializable, como por ejemplo los paneles, y Sí, otra que es pues muy, muy artesanal, ¿no? Donde la mano sí. de obra y la dedicación es importante. Entonces, bueno, ahí van un poco las dos preguntas, ¿no? ¿Qué potencial de prefabricación ves en el tema de la caña para que haya un desarrollo industrial que al final coma de esa cantidad abundante de caña disponible? Y dos, si veis que hay disponibilidad de mano de obra hoy en día. Bueno, me preguntabas por la mano de obra, ¿no? Bueno, yo creo que en este tipo de construcción tan especializada, pues lógicamente siempre es un problema y
Bueno, creo que ahora actualmente pasa en bastantes sectores de la construcción. Bueno, al final falta gente que se quiere dedicar de una forma seria. Ahora bien, el tema de la ejecución de cubiertas, paneles, cañizos, etcétera, es bastante relativamente simple y nosotros hemos trabajado con muchos collas diferentes de obreros y al final es algo que dándoles unas cuantas pautas y tal, enseguida se cogen y luego trabajan por su cuenta y están utilizando la caña. Eh, o sea, están haciendo grandes trabajos. Entonces, en ese sentido no hay problema. Ahora bien, en el sentido de para desarrollar estructuras orgánicas que son bastante más complejas, ahí sí que nos vemos bastante limitados a la hora de poder desarrollar trabajos de una cierta envergadura, sobre todo por el tema de la mano de obra. Ha pasado mucha gente con nosotros, ha trabajado mucha gente, pero bueno, pues es difícil. Es un campo complejo y bueno, ahí seguimos trabajando. Pero bueno, sí, hay falta de mano de obra. Y luego me preguntabas por la demanda que hay de este tipo de construcciones, Joan. No, por el potencial de prefabricación, ¿no? De los paneles Ah, que sí, presentabas al principio de cañizo, trenzado, sí, etcétera. sí que tiene potencial de prefabricación. De hecho, no recuerdo ahora dónde, pero hay una empresa de cañizos. Las empresas de cañizos, de cañizo de caña partida, sí que son cañizos que vienen prefabricados y vienen con el alambre este y tal. Entonces, esa máquina, yo sé que porque normalmente trabajamos conjuntamente con varias de estas empresas, sobre todo para la recolección de la caña. Y en una de ellas sí que sé que estaban trabajando en un prototipo para hacer paneles de caña entera eh, cosida con cuerda, si no recuerdo mal. Porque al final sí que más o menos el nudo cambiaría, sería un poco diferente, pero sí que es algo bastante fácil. Sí que es factible que se pueda llegar a industrializar este proceso. Muy bien. Pues nada, por último, y como ya es tradición, preguntarte dos referencias, ya sean académicas, de novelas, cuentos o simplemente anécdotas. Sí que sería interesante para la gente que nos esté siguiendo, si puedes darnos algún tipo de referencia en materia de trabajo con caña o incluso normativa que quieras que sea de relevancia a tener en cuenta a la hora de diseñar o ejecutar con este tipo de sistemas constructivos. Vale, bueno, hay bastante trabajo desarrollado en una plataforma que hizo, creo que era conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, que es Arundo World, que creo que tenía base en Extremadura, y hicieron un desarrollo bastante interesante de ir buscando artesanos, gente que trabaja la caña en diferentes formas. Hicieron también como un directorio de personas que trabajan y cómo lo hacen. Y ahí venía bastante desarrollado cada forma de trabajarla. Y luego, pues hay las referencias biográficas que he utilizado son sobre todo de la Universidad de Barcelona a nivel de estudios de cargas y luego del Traxa ha desarrollado un trabajo bastante interesante previamente a los trabajos que están haciendo ahora de contención de la caña. Hice un trabajo bastante interesante del manejo que se puede hacer y de los diferentes usos. Pero ahora mismo no tengo aquí la referencia concreta. Pero Bueno, la subiremos igualmente a la vale, plataforma luego. correcto. Vale, pues nada. Genial, Luis. Pues muchas gracias y nada, los que nos estéis oyendo, nos vemos en la próxima píldora, en el próximo seminario. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.